Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores. Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284. P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Muy buenos días, Puerto Rico y el mundo. Hoy es 1 de febrero del 2024 y estamos en Bonita Radio a las 11:06 de la mañana. Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes sobre ustedes y de lo que tienen derecho a saber. Y esta mañana vamos a hablar largo y tendido de ese informe de la Contralora que establece todas las ilegalidades que se cometieron alrededor de la figura de un director ejecutivo. Pero hay otros presuntos implicados que todavía sobreviven al mundo de la política partidista, sobre todo del Partido de Nuevo Progresista, después que Ricardo Rosselló Nevares fuera gobernador de Puerto Rico en el 2017. Vamos a hablar de ese informe, de lo que no dice el informe, de cuál es la corporación, de quiénes son los contratistas y quiénes son aquellos que estarían relacionados con esa contratación. Desde una persona que ya identificamos como Juan Maldonado, que era el director ejecutivo en el momento del 2018 en que se le dieron 3 enmiendas a este contratista, y quienes más tarde participaron también de los diferentes contratos con la misma empresa. Mucho sobre esto, y les voy a dejar desde ya la pregunta: ¿será esto lo que están investigando las autoridades federales que dicen que están allí en el Capitolio de Puerto Rico? Y hasta el mismo Carlos Johnny Méndez ha dicho que le pidieron información. Veremos, vamos a descubrir. Vamos a hablar de lo que se me quedó ayer, que es importante que recalquemos lo que está pasando con la carrera magisterial y cuál es la intención de la Asociación de Maestros a través de una carta que emitió Cancio Nadal como abogados representantes de esa asociación. El señor director, si no la tiene, hay que buscar esa carta, usted la tiene entre los documentos de ayer. También dejar caer lo que pasó, perfecto, esa es la carta, exactamente. Lo que pasó en lo que denunciáramos ayer sobre buenas nuevas, que tengo alguna información de hasta lo que son capaces desde ese grupo para fiscalizar desde el fundamentalismo religioso. Voy a ser breve con esos dos temas para irnos a lo que es exclusivo nuestro, que es el descubrimiento relacionado al informe de la Contralora. Lo que tiene que ver con Eliezer Molina, los candidatos que sobrevivieron y los que no sobrevivieron, lo que pasó o está todavía por verse, según palabras de Jessica Padilla, en relación a la Comisión Estatal de Elecciones, y si todavía es certificable o no, pasará después de las 12 del mediodía de hoy, así que no voy a tocar ese tema hasta que no tengamos resultados. Importante. Vamos primero a saludarlos a ustedes. Hay otro tema que tiene que ver con la policía de Puerto Rico, que también lo voy a traer, un doble asesinato que se acaba de registrar en el área de Canóvana, pero el comisionado de la policía, Antonio López Figueroa, está de media tour para tratar de paliar la crisis que tienen ellos y la judicatura, tanto el ejecutivo como la judicatura, con el caso de Yauco. Además, el caso de unos inmigrantes con estatus migratorio no definido. 2 de ellos murieron cuando se viró la lancha donde estaban, después que una lancha o de FURA o del Coast Guard, si me está viendo la policía de Puerto Rico, certifiquen que esa lancha es de ustedes o es del Coast Guard. Entiendo que es del FURA.
le dio la vuelta a tal punto que el oleaje provocó un oleaje que se viró y murieron 2 personas. Gracias, Norma Iris, por estar por ahí. Está Javier González desde Nueva York, como siempre. Elizabeth Silvestri, Germi Alvarado, Carles Baratá, Liga Interuniversitaria, saludos. Gladys Camacho, Lourdes Ríos. Está también por ahí Ariel Cartagena, Robert de Jesús, Nilda Santiago, Estrellita desde Arizona, saludos, Estrellita. Sandra García, Luis Gabriel Jiménez, Nancy Báez, Ilka Florence Ramos, Rosa Lourdes, Julio Rivera Gotay, Chaca Downs, Heidi desde Michigan, la diáspora que no nos falla, Edgar García, Adalberto. Está todo el mundo por ahí. Siéntanse en casa una vez más. Joaco Torres, Miguel Martínez, Doris Marrero, Ana Ortiz también está por ahí, Nicolasa. Antes de empezar todo, tengo que agradecerles infinitamente las palabras de celebración, las palabras de felicitación que nos dieron anoche cuando participamos de la ceremonia del Instituto de Literatura Puertorriqueña, donde nos dieron el premio al mejor periodismo, año 2022. Y es interesante e importante que les diga, no solamente que fue una noche con mucha gente conocida, pero una actividad llena en el Ateneo puertorriqueño. El Instituto de Literatura, que es una organización sin fines de lucro adscrita a la Universidad de Puerto Rico, daba diferentes premios, entre ellos al asunto periodístico. Y fue increíble cómo el profesor Jorge Rodríguez Beruf hizo un laudo que me tocó al corazón porque trajo información no tan vieja, tan reciente como en el 2019, cuando mi madre fue amenazada en el medio de una investigación que yo estaba realizando, y la trayectoria trajo información de lo que yo he hecho como periodista y realmente me tocó grandemente. Allí el compromiso que hice siempre lo hago con ustedes todos los días. Pueden esperar de Bonita Radio y de nuestro proyecto compromiso con el país, información, análisis, investigación, pero sobre todo con mucho respeto y mucho compromiso con la verdad, que es lo que para nosotros es tan importante porque ustedes tienen derecho a saber. Yo voy a empezar con el tema de los maestros y lo que la Asociación de Maestros le estableció en una carta el pasado 23, si mal no recuerdo, de enero al gobierno de Puerto Rico, específicamente al director de la Oficina de Carrera Magisterial. Esta carta de Cancio Nadal, que aparentemente son los abogados, y de hecho son los abogados, es una carta específicamente del 26 de enero, del pasado lunes, donde le está estableciendo claramente a Jimmy Cabán Rodríguez, director de esa oficina, que me dicen que es un buen PNP al servicio del Partido Nuevo Progresista. Dejemos la carta ahí un rato, señor director, porque quiero oír sobre ella específicamente. Le establece Cancio Nadal, los abogados de la asociación, que están yendo sobre su cliente porque hay miles de maestros que solicitan la activación a la carrera magisterial en el mes de abril del 2023 y no han sido notificados de la determinación sobre esta solicitud. En los casos en que ha habido alguna notificación, esta carece de expresión de los motivos para la denegatoria y de advertencia de foro y término para recurrir en revisión de la misma. Es decir, el Departamento de Educación, los maestros van allí, hacen su asignación, solicitan para ser incluidos y sencillamente nadie les dice nada. Es tan difícil y tan horrible, además del lenguaje obviamente legal que tiene esta carta, si no resuelven vamos a ir a los tribunales, que incluso la información que tengo de maestros y maestras que han tenido y han pasado por esto desde hace 10 años que no se les paga ese incentivo que es precisamente usted estudió, completó su grado de maestría, completó su grado de doctorado, usted tiene derecho a un aumento de salario. Eso no lo tocan hace 10 años. Y los maestros que van allí, lo menos que le piden son documentos de hace 10 y de hace 15 años para decir que entonces cumplen con la posibilidad de que se les ajuste su salario por la carrera magisterial. Este es el gobierno del 33%. Este no es el gobierno de Estados Unidos en una transferencia,
Este no es el partido político opositor diciendo que el gobierno tiene un problema en el Departamento de Educación. No, estos son los maestros. En este caso de la Asociación de Maestros, pero todos los maestros, estén federados, estén en una de las otras organizaciones sindicales, están pasando por esto. Pero ¿qué es lo que dice el ejecutivo del 33%? Sale con Yanira Raíces, obviamente, su persona leal en el departamento para decir que están haciendo algo. Cuando sabemos dónde están las escuelas que rehabilitaron o realmente las rehabilitaron para dejarlas perder, como la vocacional de Guaynabo. ¿Dónde están todos los derechos a que tienen los maestros? Pero quisieron taparle la boca con fondos federales que vencen ahora, precisamente en octubre del 2024. Este es el gobierno que solamente trabaja para el photo opportunity, mientras esta es la realidad que están viviendo los maestros. Y la Asociación de Maestros, que en un momento dado, y eso es otra discusión, en un momento dado fue bien vocal, movió a los maestros en otra dirección. Ahora por lo menos sabemos que tienen una carta en que hay un bufete de abogados que le está diciendo vamos a ir a los tribunales. Pero esto es la relación que tiene la Junta de Control Fiscal como gobierno de facto, precisamente como gobierno de facto, y no hay nadie del gobierno de Puerto Rico que haga nada. ¿Por qué? Porque el gobernador fue el abogado de la Junta de Control Fiscal. Y esto, yo estoy segura que son las instrucciones de la Junta. No se lo dicen al país correctamente. No le hablan al país con la verdad, pero sí tienen mucha photo opportunity y mucho chiji-chijá para que alguien le aplauda lo que supuestamente están haciendo bien en el Departamento de Educación. Esto es un documento. Ahí está, lo voy a poner en las redes como puse la semana pasada la carta de la oficina del negociado, el comisionado de casino, diciéndole a sus empleados, la Junta dijo que ustedes ya no van a bonificar 2.25, 2.5, van a bonificar 1.2 de vacaciones al mes. Así las cosas, vamos al segundo tema. Gente, yo vi, vamos quizás primero a este asunto de lo que pasó en Quebradillas, entre Quebradillas y Camuy ayer. Yo vi el video y les soy bien honesta. Se me hacía difícil traerlo por muchas razones. Además de que obviamente quería autenticar. Esto fue un video que colocó el fotógrafo que lo hizo, que tomó esta escena en medio de este operativo con una lancha de fura. Yo entiendo que es una lancha de fura que hace esto, acecha a esta embarcación en la que supuestamente venían hasta 45 personas. Eso dice Alexis Santiago. Yo honestamente no puedo decir si en efecto venían 45 personas. Pero esto ocurrió, el primer video es el acecho, y esto vía Twitter lo colocó una persona que se identifica como el Tostón Galáctico. Y podemos volver al estudio, señor director. Hasta que no tuve claro que en efecto era legítimo, no lo publiqué hoy. Porque ustedes ven como el primer video es cómo se acecha a esta embarcación. Y finalmente, claro, y lo saben, fue una lancha, no un helicóptero, de hecho. No sé con quién habla Ana Ortiz. Sí, y los que están aquí que sepan precisamente de cómo se desarrolla todo en el mar. Claro, usted le da la vuelta y sigue la vuelta. No olvidemos, el mar está picado, las olas están fuertes. Obviamente esa embarcación tenía toda la posibilidad de volcarse como se volcó, de virarse. Y hay 2 personas muertas. Yo me pregunto, ¿dónde está el comisionado de la policía diciéndole al país que lo que él tiene que hacer y las instrucciones que tienen los agentes de FURA es precisamente hacer este acecho? Y finalmente, si la lancha se vira y hay personas muertas,
la responsabilidad, porque lo hacen las autoridades federales y lo hemos visto muchas veces allí, se la imputan al capitán de la Yola. Estamos de acuerdo. Es un viaje que, de acuerdo a la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico, las personas no tienen derecho para entrar porque tienen un estatus migratorio no definido. Pero ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que hace la policía? ¿Darle la vuelta para que en efecto se viren? ¿O es que es la primera vez que esos agentes saben que las personas que han venido en ese tipo de viajes a Puerto Rico y han llegado no necesariamente saben nadar? Esa es la pregunta para Antonio López Figueroa, que está de Media Tour en más o menos aparente, porque el Media Tour es exclusivamente con declaraciones escritas. En esta foto, con una de las que también debería decirle algo al país, Jessica Correa, la fiscal general, sobre cómo trabaja el Departamento de Justicia con este tipo de asuntos. El Coast Guard, el Servicio de Guardia Costanera, también que diga algo. ¿Ustedes sabían de esto? La jurisdicción es de ustedes. ¿Ustedes sabían? Esas son las instrucciones que le da el Servicio de la Guardia Costanera a la Policía de Puerto Rico. Son todas preguntas. Si quieren, saben que me pueden contactar. Ustedes saben dónde contactarme, a través también del correo electrónico carmenenit@bonitasradio.net. Policía de Puerto Rico, 2 personas muertas esta mañana en Canóvana, River Valley Park, frente a la urbanización. Este auto está volcado. Esto es una foto captura del video de los compañeros de las noticias en la mañana de Tele 11. Obviamente el coronel Roberto Rivera no tiene información más allá de decir que en efecto hay 2 personas muertas, un hombre y una mujer en ese vehículo, pero no tiene otra cosa que decir porque la escena estaba empezando a eso de las 8:30 de la mañana cuando vinimos a ver esta nota. Pero ¿dónde está la Policía de Puerto Rico? ¿Dónde está el liderato de la Policía de Puerto Rico? Haciendo comunicados de prensa, haciendo que los medios tradicionales y los que le compran todo lo que ellos tienen que decir por esa boca sin cuestionar, para decir que van a cambiar la normativa de los policías en los casos de violencia de género, de violencia machista. ¿Por qué? Porque era cierto lo que dijimos aquí desde el día 1, que la Policía de Puerto Rico tampoco hizo lo que tenía que hacer en el caso del triple asesinato de Yauco. En el caso de Ninel Morales, que tenía una orden de protección, que nadie la protegió, que fue y le dijo al cuartel, fulano está viviendo en el techo, está durmiendo en el techo de mi casa, y nadie hizo nada. Y en efecto, la jueza definitivamente tiene responsabilidad. Veo también que el sistema, la administración de tribunales la sacó de ver los casos casos de violencia machista. Claro, no hizo lo que tenía que hacer con relación al grillete. Totalmente de acuerdo. Pero por eso yo decía, no se pasen la responsabilidad ni las culpas, porque aquí todos son responsables. Porque la información que teníamos era precisamente esa. Que ni la policía, ni el Departamento de Justicia, la fiscal fue allí y no pidió nada para cambiarle las condiciones. Ahora está Domingo Emanuel, y que ya mismo vamos a hablar mucho de él, saliendo a decir que no, que eso había que hacerlo, y que los fiscales tienen que ser, las instrucciones ahora utilizaron un término como los fiscales tienen que ir detrás, de estar al lado de la víctima y detrás del agresor. Ajá. Para las gradas es bien fácil. Tienen mínimamente 5 mujeres muertas bajo esta administración con los mismos hechos. Mínimamente. Esa será la responsabilidad de ustedes. Y definitivamente dejamos atrás 2 temas que son de uno de esta mañana, pero otro que no trajimos ayer. Y el último tema que quiero cubrir de esos que no hemos traído, que tienen que ver con la información que sacáramos ayer de a quiénes contrata y cómo contrata Lizy Burgos y Joan Rodríguez Bebe, o realmente Proyecto Dignidad representado por estas 2 legisladoras, a personas que posan como periodistas pero no son periodistas,
y que han tenido contratos desde corporaciones que se hacen llamar conservadoras cristianas con la chequera del pueblo de Puerto Rico a través del Senado y de la Cámara. Buenas nuevas, miren, no se ha dado ni cuenta, parece, o realmente no quieren decir ni jota sobre esta información que los coloca como estas personas que crean una corporación en el 2019, inmediatamente en el 2021, contratan con ambas legislaturas y tuvieron contrato igualmente con el municipio de Canóvanas y su alcaldesa, Lorna Soto. No es casualidad, ¿verdad? No. Supuestamente Lorna Soto se lo canceló en el 2022. O sea, no se lo canceló, se venció y no se le renovó. Eso me dijo un oficial de comunicaciones de esos del PNP que nunca le contestan a uno, pero esta vez querían decir, tuve que adivinar que era esa persona, porque nunca me contestó antes, pero ahora me contesta que Lorna Soto ya no tiene, que esa persona, Buenas Nuevas, no tiene contrato con el municipio de Canóvanas, pero lo compartieron. Y eso es lo importante. Lo compartieron. Es lo mismo. Se le fueron al PNP y ahora son de Proyecto Dignidad. Y son la misma gente contratando con unos y con otros, con el PNP y con Proyecto Dignidad. Por eso es que hay gente que conoce del ámbito electoral, sobre todo dentro del Partido Nuevo Progresista, y dicen claramente que lo que va a pasar en estas elecciones es que la erosión del Partido Nuevo Progresista va a ser tal, porque se van a ir con Victoria Ciudadana, con Proyecto Dignidad, o sencillamente no van a ir a votar. No sabemos si eso pase, pero eso es lo que se dice por lo bajo, literal. Vamos a ver qué pasa, pero Buenas Nuevas no contesta, obviamente Lizy Burgos no contesta Joan Rodríguez Bebe, pero tienen allí el contrato con Buenas Nuevas, que se le vence en junio del 2024. Y vamos al tema que sacamos ayer después de identificar ese informe en la oficina del Contralor. Es un informe público que la oficina del Contralor baja a su página y que nuevamente los buenos asistentes de producción que tiene Bonita Radio, porque estamos constantemente vigilando lo que dicen ciertas personas que tienen aparentemente información privilegiada de algunos asuntos, y una persona colocó en su Twitter, saliendo yo del programa ayer, ¿qué pasa con este informe que nadie lo ha reseñado? Y lo interesante es que me tagueó. O sea, ustedes saben que eso es identificar, eso es conectar puntualmente con el medio. Y obviamente yo lo vi, pues sí, y existía. Tuve que llamar a la oficina del Contralor, que tengo que decir que siempre lo digo, es una de las 2-3 oficinas del gobierno de Puerto Rico. Ahora tengo que incluir a la Comisión Estatal, porque sí me contestan de elecciones, que le contesta profesionalmente a Bonita Radio todo el tiempo. Porque había un problema técnico, se resolvió y yo conseguí el informe. Ese informe es de una operación puntual que hubo en la Autoridad de Transporte Marítimo, que como sabemos es otra corporación adscrita al Departamento de Transportación y Obras Públicas. Ahora se llama Administración de Transporte Marítimo y las Islas Municipios, obviamente, porque sabemos que ese transporte marítimo, donde se da exclusivamente transporte, pero ellos también tienen todo lo relacionado con los muelles en las áreas de las Islas Municipios de Vieques y Culebra. Este informe, tengo que decir que es quizás uno de los informes más completos que he visto de la oficina del Contralor. Y voy a decir la Contralora porque quien está en esa oficina en este momento es la Contralora Yasmín Valdivieso. El 16 de enero aprobaron el informe 2428. Contiene los resultados de una investigación sobre los procesos de selección, contratación, permisos y supervisión
de trabajos realizados en el Muelle 2 de la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba y en el Muelle Mosquito en Vieques, contratados por la ATM y las Islas Municipios, como se llama la agencia. Inmediatamente que usted ve este informe, podemos pasar a la segunda gráfica. Usted puede identificar, vamos a la gráfica anterior, señor director. Usted puede identificar el periodo y ahí no había manera de salirse de el análisis de, aun cuando la Contralora no lo dice, en este informe no habla de personas y no habla de contratistas. Usted puede identificar que esto ocurrió mínimamente en la administración que dirigió Juan Maldonado. Que lo que establece este informe es que hay una compañía A, y me encanta porque parece que utilizando mucho el wording de los indictments, de las acusaciones del gran jurado, que solicita información al director ejecutivo de la ATM del predio de terreno en Ceiba. Hay una resolución del 2018 que la Junta de ATM decreta un estado de emergencia respecto al servicio de transporte marítimo y autoriza al entonces secretario y presidente de la Junta a solicitar propuestas y a contratar. Esto es bien importante. Aquí hay una Junta. Y esta Junta se supone que haga lo que tiene que hacer. Y es que tiene un deber fiduciario incluso. Autorizaron. La compañía A le escribió al director ejecutivo. Le solicitó información. El 14 de mayo hay correos electrónicos entre la compañía A y el director ejecutivo de la ATM. 14 de mayo del 2018. Recordemos, estado de emergencia después del huracán María. Y este último utilizó un correo electrónico personal. El director ejecutivo de la ATM ofreció información a la compañía A sobre el alcance de los trabajos y fotos del terminal de Fajardo y del área de Roosevelt Roads. En breve volvemos a esta imagen, pero vamos. ¿Quién era el director ejecutivo en mayo del 2018? Y es importante porque si algo nos parece que nadie puede decir con relación a las investigaciones de Bonita Radio, es que nosotros traigamos información que inequívocamente es apoyada por documentos. El director ejecutivo en el 2018 de la ATM era específicamente un ingeniero. Y señor director, si usted tiene los contratos allá, donde firma el ingeniero, no donde firma Juan Maldonado, donde firma el ingeniero. Yo le digo si ese es el documento y ustedes disculpen, no, este no es el ingeniero, este es el licenciado Juan Maldonado, señor director. Si usted tiene algún documento donde firme, porque es el documento principal del 2017, y si no, pues ni modo, lo tendré que buscar acá. Pero lo más importante es que ese director ejecutivo está en el 2018, firma, no, ese no es, señor director, le digo que no es en donde está Juan Maldonado, no puede ser donde está Juan Maldonado. Ese director ejecutivo firma en el 2018. ¿Por qué es importante la fecha del 2018? Porque precisamente ese director ejecutivo que firma ese contrato es un ingeniero, no es Juan Maldonado. Su segundo apellido es Noble y eso es lo que estoy buscándoles porque tenemos la foto. Aquí está. Este es Luis Abreu Noble, gracias a que encontré el documento. Este era el director ejecutivo que firmó ese contrato y ese contrato era por $831,000. Mayo del 2018. Luis Abreu Noble, por una razón que desconocemos, se fue de la agencia en julio del 2018. ¿Quién entró? Y le estoy diciendo que esto es información pública. El ingeniero Luis Abreu Noble, esta es una foto de la compañera Naira Moncourt.
se fue de ATM en julio y finalmente el 3 de agosto del 2018, aunque usted no lo crea, lo encontraron en otra compañía conocida como Logistic Engineering Consultants como parte de un contrato para la autoridad de carretera por $221,000. Estamos hablando de el director ejecutivo que le firmó a SQR Architects and Engineering el contrato que está bajo el crisol de la investigación de la oficina del Contralor. Y los voy a llevar uno por uno en términos cronológicos, porque cuando lleguemos al final es que nos vamos a dar cuenta de cómo esto es el esquema. Como más tarde en el mes vamos a hablar de los esquemas de la recaudación de fondos. Este es el esquema que se desarrolla y sobre todo se desarrolló y se identificó en la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Se va el ingeniero Abreu Noble. Obtiene un contrato increíblemente con la autoridad de carretera. Y viene Juan Maldonado. Y Juan Maldonado en el 2018, y ahora sí podemos sacar las 3 enmiendas de contrato que tenemos acá, le hizo mínimamente 3 enmiendas al contrato original que había firmado Abreu Noble para aumentar este contrato original de $831,000 a $2.5 millones. Juan Maldonado de Jesús, director ejecutivo interino, porque inmediatamente que sale el ingeniero Abreu Noble, Ricardo Rosselló Nevares le dice: tú te vas para allí, para ATM. Recordemos que él estaba de subsecretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Así que se queda en el departamento y lo ponen de director ejecutivo de ATM. ¿Quién firma? Por SQR Architects. Nelson Rosario Santiago. Nelson Rosario Santiago. Ponlo en la nevera. Anoten ese nombre. SQR, según la investigación de los auditores de la oficina del Contralor, que firma la Contralora, contrata, y podemos ir ahora otra vez a la gráfica inicial, señor director. Contrata a 2 compañías, hasta 3 compañías que van a hacer los trabajos en estos muelles. Fíjense cómo hablan de la compañía A y B. Envían sus propuestas al correo electrónico personal del director ejecutivo. Y la compañía A envía la propuesta de la compañía D a un empleado de un subcontratista del proyecto. Esto es, mire, el guiso entre contratistas TVA. Pero ¿cuál es la compañía que contrata? SQR. SQR, que es esa compañía que, como casi todos los contratos que obran en la oficina del Contralor, en ese momento en que se presenta el contrato, usted radica una propuesta. Y esa propuesta es importante porque ahí es, y le estoy enviando la propuesta, señor director, ahí es donde usted ve realmente qué es lo que dice el contrato versus la propuesta. Usted puede establecer que la propuesta es para cumplir con esas exigencias que legalmente lo obligan a usted como contratista. SQR envió propuestas en el contrato inicial y después, de acuerdo a cada enmienda, enviaba otras propuestas. Esta propuesta que ustedes ven aquí es del 9 de julio del 2018. A mí lo más que me llamó la atención es que aquí todo coincide. En mayo hay una firma de un contrato original. Y en julio, sin saber por qué, Luis Abreu Noble se fue. Y llegó Juan Maldonado. Y cuando Juan Maldonado llegó, se activaron las enmiendas. Y vamos a darle más chavito. Y vamos a darle más chavito. ¿Quién es
Juan Maldonado a la opinión pública en el 2018. Juan Maldonado empezó a tener problemas ante la opinión pública en el 2018, cuando lo menos que hizo fue que autorizó que se utilizara ese muelle que estaba cerrado para los viequenses, que estaba cerrado para todos los efectos, incluso para transporte de personas del muelle de Fajardo, del muelle de Ceiba. El de Ceiba estaba cerrado, Fajardo hacia Vieques. Autorizó una boda, el transporte de todos los materiales y de la gente que iba para la famosa boda. Ahí empezaron los traspiés de Juan Maldonado. Pero Juan Maldonado, hoy sabemos que además de eso, en el 2019 fue que le dio la última enmienda a este contrato para llevarlo al tope de 2.5. Obviamente, ¿qué hace la oficina del Contralor? Los auditores siguen el tracto. El tracto tiene que ver con los permisos. Estos son trabajos en muelles, que allí hay jurisdicción de la EPA, allí hay jurisdicción de autoridades federales como esa agencia, y hay que pedir permiso. Miren, se pasaron los permisos por el forro. SQR y esas otras 3 compañías. Pero no hubo ningún tipo de fiscalización de parte de la dirección ejecutiva de ATM ni de nadie de la Junta, o sea, nadie. Obviamente, la Junta sale después que aprueba, decirle al director ejecutivo, puedes pedir propuestas para contratar, pero el director ejecutivo, nada. ¿Alguna demostración de que Puerto Rico hace mucho tiempo que las agencias funcionan por obra y gracia del Espíritu Santo? Esta es una agencia de millones y millones de dólares diariamente en contratos. Y esto pasó en la administración de Ricardo Rosselló Nevares. Pero no se queda ahí. ¿Por qué nosotros llegamos a SQR? Porque lo mejor que tiene este informe, que es bien específico, obviamente un informe de auditoría, sabrán los auditores que tiene que ser específico, porque si usted va a ir sobre eso contra, en este caso, las agencias, y le tiene que decir, tienes que cobrar lo que pagaste ilegalmente. No están los números de los contratos, pero están las fechas. Y está específicamente la cuantía original de ese contrato. Pues, ¿qué usted hace? Pues va a la oficina del Contralor y busca el contrato. Eso hace una periodista que pueda hacer su trabajo con el tiempo para hacerlo. Y créanme, no me tomo mucho. Esta mañana le decía a alguien, mire, yo llevo mucho tiempo en esto y ya yo sé dónde buscar. Así es que yo hice mi asignación y fui todos los contratos que tenía SQR específicamente con la Autoridad de Transporte Marítimo. Y ahí estaba el contrato. Por eso es que llego al contrato y al tracto. SQR. ¿Con quién más contrataba SQR? Además de con ATM en el 2018 y en el 2019. Con la Superintendencia del Capitolio de Puerto Rico. Había 2 directores entre los contratos que adjudicó la Superintendencia del Capitolio con SQR. Uno primero era bajo la administración. En el 2019, ¿quién estaba? Superintendencia del Capitolio. Estaba Tomás Rivera Chatz, de presidente del Senado. La Superintendencia del Capitolio, sabemos que es una entidad que lo maneja entre la Cámara de Representantes en términos de su administración y la presidencia del Senado. Pero antes de ir allí, es importante que establezca un contexto, bueno, no, porque estamos en tiempo cronológico y definitivamente, señor director, la enmienda, si puede ir al contrato de la Superintendencia del Capitolio, específicamente que trae, ese es el contrato, y la última página que trae específicamente quién firmó ese contrato. Señor director, este es de la ATM, la Superintendencia del Capitolio.
Miren, en la superintendencia del Capitolio hubo dos administradores, dos superintendentes del Capitolio bajo la administración de Tomás Rivera Chats. Y uno de ellos fue Jerón Muñiz Lasalle. Jerón Muñiz Lasalle. Y el otro fue Wilfredo, que es un personaje que sale, un ingeniero, que sale interesantemente, que viene de la administración, aparentemente viene de la administración de Alejandro García Padilla, y sale cuando Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez se ponen de acuerdo para dejar sin efecto una orden administrativa que había nombrado a Wilfredo, para entonces traer a Jerón Muñiz Lasalle. Ya estamos entrando en materia precisamente, y dejemos la imagen ahí en lo que encuentro el contrato precisamente de la superintendencia del Capitolio. ¿Por qué es importante? Porque Jerón Muñiz Lasalle es ese personaje que en la administración de Tomás Rivera Chats y Carlos Johnny Méndez, lo menos que se le imputó era tener a su familia a través de otros contratos en el Departamento de Recursos Naturales. Estamos hablando de la misma gente, los mismos. Y sobre todo, cuando en un momento dado se habló de lo que había gastado la Cámara de Representantes, había gastado su presupuesto para en el asunto de el año fiscal. El presupuesto que se gastó 3 veces fue el de el superintendente del Capitolio, y esa administración que le correspondía a Tomás Rivera Chats y a Carlos Johnny Méndez con su hombre de confianza, Jerón Muñiz Lasalle. Así que SQR es una compañía que tanto uno de los superintendentes de Capitolio versus el otro, en efecto, él le había provocado contratos a la administración de Jerón Muñiz Lasalle y del Partido Nuevo Progresista en el Senado y en la Cámara de Representantes. Estamos hablando del 2019. Cuando sale el 2019, Juan Maldonado todavía era el director ejecutivo, y en el 2020 Juan Maldonado sale en el 2019 después del escándalo de la boda, y en el 2020 se metió en otro escándalo público cuando se descubrió que era la persona que con otro contratista había facturado $38 millones para las pruebas del COVID en medio de la pandemia, y que no se pagó porque hubo una suspicacia de una funcionaria de un banco comercial que no le dio paso a un 50% del dinero que estaban pidiendo para transferirlo a la cuenta de esa corporación. Y esto fue motivo de investigación, y lo menos que pasó con Juan Maldonado fue que en efecto lo refirieron al Departamento de Justicia. El Departamento de Justicia lo refirió al FEI, y ninguno de los dos hicieron nada con Juan Maldonado. Pero es peor. Cuando el FEI va a acusar a Juan Maldonado, antes de que eso ocurriera, recordemos que estamos en el 2020, año de elecciones, hubo una investigación legislativa. Y en esa investigación legislativa, en la entrevista que hubo al contratista que prestó la corporación Apex para hacer esa transacción, y que Juan Maldonado era parte, pero falsificó incluso la firma de uno de los socios para poder hacer la transacción. En esa investigación legislativa salió a relucir que uno de los que se comunicó
con Juan Maldonado a través de un mensaje de texto fue Tomás Rivera Schatz. Y eso produjo esta imagen. Es la imagen que se crea desde el periodismo en aquel esfuerzo de visibilizar lo que pasaba en esas vistas. Tomás Rivera Schatz llegó a comunicarse con Juan Maldonado porque Juan Maldonado ya sabía que le habían cancelado la orden de las pruebas de 38 millones de dólares y Tomás Rivera Schatz quería saber quién la canceló. ¿Qué pasó con esto? Esta es la misma gente que está como presidente del Senado, que tiene a un contratista bajo la superintendencia del Capitolio que se llama SQR. Yo lo único que puedo decirles es que ese es el tracto de todos los documentos que están aquí traídos y que los hemos tenido de frente cuando hicimos lo que teníamos que hacer para dilucidar de qué estaba hablando la Contralora cuando hablaba de compañía A, B, C y D. Entonces, cuando salimos del 2020, pensamos que terminamos en el 2020 y que el informe de la Contralora solamente hablaba de SQR, de Nelson Rosario Santiago, que es una persona que no aparece ni por los centros espiritistas en términos de foto, y que ahí quedó. Pues no. Cuando seguimos indagando, Nelson Rosario Santiago, que no tenemos rostro para él en este momento, el gerente general de SQR, porque tengo que decir que no es el presidente. El presidente, según los documentos de incorporación, es Carlos Tapia. Pero Nelson Rosario Santiago es esta persona que comparece por SQR, que firma los contratos con la Superintendencia del Capitolio, como también con la ATM, firma las propuestas, que en el 2016 la administración de García Padilla, de Alejandro García Padilla, y estando en la Secretaría del Departamento de Justicia, en aquel momento era César Miranda, el licenciado César Miranda. El Departamento de Justicia lo acusó junto a Cándido Oliveras Rodríguez por cargos de lavado de dinero, conspiración y aportación ilegal como ejecutivo de una corporación. En la investigación que descubrió que el ex superintendente del Capitolio, que en este caso se llamaba Eliezer Velázquez, tenía montada su campaña como candidato por el Partido Nuevo Progresista en la superintendencia del Capitolio, y allí Eliezer Velázquez Quiles lo menos que hizo fue cogerle dinero, hasta $150,000, a aquellos contratistas que tenía el Capitolio, la superintendencia del Capitolio, bajo la administración de Luis Fortuño. Y esto fue en la campaña electoral del 2012. Fíjense cómo tenemos al dueño de SQR que contrata con el gobierno de Puerto Rico en el 2018, acusado en el 2016 por una actividad ilegal relacionada al financiamiento de la campaña de Eliezer Velázquez. El buen PNP, que estaba en la superintendencia del Capitolio, quería correr para una posición y utilizó los contratistas de la superintendencia para que le llenaran las arcas y así poder hacer la campaña. Esto no es lo mismo que hizo Víctor Fajardo. Esto no es lo mismo que vimos que han hecho tantos que han sido finalmente acusados por corrupción. Lo que hicieron los alcaldes recientemente acusados. Lo que hizo Nelson del Valle con un pespunte diferente, porque obviamente es utilizando a los empleados del Capitolio que son del PNP y le coge los chavitos. Lo que hizo María Milagros Charbonnier. Esto no es lo mismo.
con diferentes esquemas, obviamente. Pero todavía hay más. Cuando Nelson Rosario, cuyo caso, es importante establecer que a Eliezer Velázquez lo defendió el hoy candidato del PNP en Ponce, Pablo Colón. ¿Amigo de quién? De Tomás Rivera Chats. ¿A quién quiere poner Tomás Rivera Chats en Ponce? A Pablo Colón. En Quebradilla, a Jerón Muñiz. En el distrito senatorial de Carolina, a Héctor Joaquín Sánchez. Y así sucesivamente. Cuando SQR vuelve a contratar con el gobierno, ya tenía un caso Nelson Rosario. Y Nelson Rosario fue acusado con un socio identificado como Cándido Rodríguez, Quiñones Rodríguez. Y Cándido Quiñones Rodríguez, lo menos que no sabemos tampoco en qué quedó su caso. No hay nada, no he encontrado nada relacionado con eso. También se le acusaba básicamente de lo mismo. Y Cándido sí tiene muchos donativos a diferentes políticos. Y Cándido Oliveras, perdón, dije Quiñones. Cándido Oliveras Rodríguez. Y ahí están los chavitos que a quién le daba Cándido. En su mayoría a Tomás Rivera Chats y a Ricardo Rosselló. A Carlos López Rivera del Partido Popular y a Rosana López León, que tengo que decir que son 100 pesitos benditos en el 2014. Pero ¿quién era el más que cogía de Cándido Olivera Rodríguez? Acusado en el 2016. ¿De cuándo eran los donativos? 2018, 2016, 2017. A Tomás Rivera Chats. Es decir, estaba viendo el esquema en ATM con SQR. Tenía contratos SQR con Jerón Muñiz Lasalle. Pero todavía recibía donativos Tomás Rivera Chats, siendo presidente del Senado, de este contratista. Entonces, ¿cómo es que podemos decir, sin hablar, y sí lo voy a hablar y me voy a pasar un poco del tiempo, perdóneme Rodrigo Terogoico, pero lo voy a terminar aquí porque tengo que terminar lo que sabemos que ocurrió en ese interín, y por la tarde les doy y les voy a citar un documento que es importante, pero no lo voy a traer ahora. Lo menos que pasó después del 2019, 2020, que los empleados de la oficina del Contralor empezaron a investigar este asunto, es que a Juan Maldonado el FEI lo llevó y perdió el caso porque no tenía jurisdicción sobre él. El Departamento de Justicia nunca hizo nada con Juan Maldonado. Nunca Domingo Emanueli, porque ya estamos en la administración de Pedro Pierluisi. Que el Departamento de Justicia nunca hizo nada con SQR. Y esa corporación se disolvió. Nunca. Que el panel del FEI nunca hizo nada. Nunca, ni referidos a las autoridades federales, ni referidos al Departamento de Justicia, nada. Ni el FEI, bajo Nidia Coto Vives, con Igris Rivera, que es la presidenta hoy y fue parte de ese panel cuando esto ocurrió. Y yo sé que la información que la Contralora, el informe de la Contralora sale ayer, la tenía el panel del FEI. Y nunca hicieron nada con esto. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Esto es lo que se supone que el país entienda, que en efecto el gobierno del 33% hace lo que sea para que los corruptos no se salgan con la suya. Cuando a sabiendas de que tenían una corporación que había sido uno de sus
gerenciales había sido acusado por estos hechos, la vuelven y la contratan y aparecen dándole donativos al Partido Nuevo Progresista y a Tomás Rivera Chats después del 2019. ¿O de cuándo es? Y hay más donativos de Cándido Olivera. Hay hasta del 2023 de Cándido Olivera, que había sido acusado en el esquema del 2016. Pero no, se supone que todo está bien. Tú todo lo investigas en profundidad, dice Ivonne Padua. Lo que pasa es que, como le dije a una persona esta mañana, y quizás lo voy a atar a lo que me pasó anoche con este premio, esta celebración del trabajo que uno ha hecho. Es imposible usted tener las cosas ante sí y no investigarlas. Es imposible. A mí nadie me paga horas extra. A mí nadie me paga. Lo que podamos acceder es a lo que, porque ustedes contribuyen con nuestros donativos, porque la Fundación Periodismo Siglo XXI apoya nuestro proyecto y nos da para las 3 personas que trabajamos acá. Pero este es el compromiso que tiene que tener el periodismo con el país. No hay de otra. Si yo tengo la suspicacia de que hay algo ahí y mire que me trae problemas a nivel personal a veces, yo lo voy a investigar, no importa si sea a las 2 de la mañana, no importa si sea sábado o domingo, porque el país tiene derecho a saber. Y esto es el esquema que ocurre elección tras elección y estamos donde estamos. Yo voy a hablar del asunto electoral. No tengo todavía información, me acaban de contestar que no hay una resolución todavía de la Comisión Estatal de Elecciones, pero para eso tenemos nuestro esfuerzo más directo y más breve, que se llama Última Hora Electoral. Espérenla más tarde y nos vemos a las 5 en Qué Palo es Noticia. Hasta entonces, y no se olviden, vayan a bonitasradio.net, pueden donar, Bonitas Radio ATH Móvil, Fundación Periodismo Siglo XXI. Seguimos, que lo importante es que estemos aquí para darle información y análisis todos los días. Buen provecho y nos vemos a las 5. Bonita Radio. Esto no es un cuento. Esta es la verdad. Este programa fue traído a ustedes por Cooperativa Seno Gandía, solidez y futuro. Y Buen Vecino Café. Y no olvide que puedes realizar sus donaciones a través de ATH Móvil en la sección de negocios como Fundación Periodismo 21. O puede acceder a nuestra página de internet bonitasradio.net y donar a través de PayPal o tarjetas de crédito. También puede enviar cheques o giros postales a nombre de la Fundación Periodismo Siglo XXI, PMB 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad.